Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Mi nombre es Graciela Escarlato, yo dirijo Ediciones Guillotina, que es la editorial que está publicando el maravilloso libro de Mariano. Les quiero agradecer a todos por su presencia, a Bettina González, al flamante autor. Teremin. ¿Querés contar? Todos saben lo que es un teremin, ¿no? No sé si todos saben, ¿no? Entonces es un instrumento. ¿Querés contar un cachito? Porque el cuento más importante para mí es el que le da título al libro. Claro. Y ahí, desde ese cuento, me parece que nos podemos meter un poco a nosotros. Bien. El theremin es un instrumento que en realidad es lo que técnicamente creo que se llama un oscilador, o sea, es un aparato que básicamente es una antena y uno pasa la mano por esa antena y según si la sube o la baja, produce un sonido ascendente o descendente que recuerda y que seguramente muchos de nosotros habemos escuchado en películas, por ejemplo, de terror, ¿no? Sí, es como un ulular, exactamente, ¿no? Algo así. Exactamente. Y cuando yo releía este cuento pensaba que el theremin como instrumento es heredero de instrumentos anteriores, como el de glas armónica, o era como la armónica de cristal, ¿no? Sí. Que ya se decía en la época en que aparecieron que eran instrumentos malditos o que servían para comunicarse con el mundo de los espíritus, ¿no? Después hubo gente que se envenenó con la armónica de cristal porque tenía plomo o tenían alucinaciones por eso. Hubo explicaciones científicas que no nos importan porque eso no es el tema de tu cuento, pero sí, este cuento Theremin se trata de un periodista que busca a una figura legendaria, Jimmy Lee, ¿no? Les cuento un poco para que vean de qué va, que se ha recluido en un castillo, ¿no? Después de una carrera en la música, y es un músico que estaba buscando un pulsar que alguna vez había oído en una guitarra española y que se obsesiona con ese sonido. Después no quiero arruinar el cuento, no quiero contar el final, pero a mí me interesa que cuando aparece Theremin, el sonido de este instrumento, tiene que ver con que Lied había sido testigo de un ritual en el cual se buscaba el esclarecimiento a través del terror, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Entonces la primera pregunta es algo que arranca con Theremin, pero que va por todos los cuentos, y es una pregunta que tiene que ver con un tema, la magia como la magia práctica, digamos, ¿no? La magia en el sentido, la palabra cliché, sino la magia ceremonial, la magia ritual, asociada a la música en todos los cuentos. En la mayoría de los cuentos hay algo del arte y de la magia como una forma de operar sobre la realidad física, ¿no? Y específicamente en Theremin, lo que me encanta es que se sugiere que parte de esa magia, que es una energía casi incontrolable, después voy a leer una cita, tiene que ver con los fans. Tiene que ver también con esa relación que los fans establecen con ese ídolo o esa ídola, ¿no? Y los que son capaces, los músicos capaces de capitalizar esa energía, o sea, son los más poderosos. Parece como hay algo muy sutil ahí que el cuento deja en el aire y que para mí va hilando un poco esta relación de admiración y de amor por los músicos y ese capital energético. ¿Cómo lo pensaste? ¿Lo pensaste así? Vos sos un fan. Claramente, acá se ve todo lo fan que sos de la música. Yo tengo anotados desde Led Zeppelin hasta Brian Wilson, ¿no? Sí. Músicos muy distintos, aparecen John Lennon en este libro. Entonces, ¿cómo pensaste en esta relación entre casi también puede ser vampírica entre los fans y los ídolos? Sí, en realidad la referencia a la energía podríamos decir, de los performers, de las personas que hacen arriba de un escenario algo que tiene que ver con una práctica que parece ser en principio propia de la música o podría ser de la
baile o de la actuación, pero que en el relato tienen que ver con una cita de un poeta que se llama Allen Ginsberg, que una vez cuenta cómo vio a un músico que se llama Bob Dylan, y él decía que Bob Dylan era básicamente, lo que él sentía era que era su voz era pura energía, y que lo que la gente escuchaba de Dylan no era solamente lo que Dylan decía en el sentido de sus letras y lo que todos sabemos, sino que era esa presencia generando esa energía en esa situación escénica. Y que eso era realmente un imán absolutamente de orden sobrenatural. Porque no se podía explicar eso empíricamente. No se podía explicar por qué una persona genera eso en otro. Y eso es algo que claramente, yo que vengo del palo de la escritura y que es otra el métier que digamos, los problemas que tenemos son otros, pero no son esos. O bueno, en principio no serían esos. A mí es algo que me fascina. Porque es performático, ¿no? En la escritura puede ocurrir el trance, pero no ocurre frente a otros en teoría. Si hay un trance en la escritura, el trance de la escritura es un trance privado, íntimo, con uno mismo, lo cual es una complicación. Pero sí, me fascina mucho eso, y sí me ha fascinado mucho en la música y obviamente en el rock, y en el rock asociado como literatura, que es básicamente, digamos, un poco lo que me sucede a mí es que yo pienso mis escuchas de rock como si yo hubiera estado leyendo novelas, no solamente hubiera estado escuchando discos de vinilo además, que venían con las tapas y que uno leía las letras y que tenían como todo un fetichismo con el papel y con poner el disco. Porque además en ese momento era el álbum conceptual, ¿no? Además, había sí, un concepto detrás del álbum que empezaba en el primer tema y terminaba en el último. Además, tenía algo de había relación historias con la literatura, ¿no? Sí, sí. Leo la cita de lo que estás diciendo. Para gran parte de la tradición mágica existe una energía pura, que no es de nadie, que está ahí. Después de lo que viví en Arab, estoy convencido de que estuvimos expuestos a eso. El problema es que no sé si estábamos preparados, ¿no? Esto que contaste de Dylan aparece en el cuento en un ritual y luego es lo que él va a buscar, ¿no? En el sonido del theremin. Sí, eso está sacado de justamente unos músicos que se llaman yayoukas, que son unos músicos, son unos flautistas marroquíes que viven en unos pueblos a la ladera de la montaña del Rif, y que lo que hacen es, el pueblo, digamos, los mantiene, les da comida, les da una casa, y de generación en generación ellos lo que hacen es tocar la flauta. Tocan una flauta muy particular que se llama pífanos, es una flauta que tiene un sonido muy agudo, y básicamente, obviamente la música tiene un valor comunal y un valor ritual. Y justamente muchos músicos de rock en los 70 que andaban en plan de la espiritualidad, digamos, ¿no? De buscar, digamos, nuevas fronteras en relación a lo que le estaba sucediendo como artistas y como músicos y como Star Systems, digamos. Habían ido en algunos casos a Marruecos, eso es, digamos, el caso de Led Zeppelin, por ejemplo, el caso de, bueno, hay un escritor que se llama Paul Bowles, que también va y hace trabajos antropológicos de música en esa zona, y justamente descubre los yayoukas, y los yayoukas terminan grabando con, por ejemplo, los Rolling Stones. Impresionante, ¿no? Sí. Este cruce entre magia, energía, música, sí, y literatura. Y mencionaste a Allen Ginsberg, que aparece en, sí, este cuento, y no es casual que el poema se llama Aullidos, ¿no? O sea, sí, que tiene que ver con el sonido, sí, y la manifestación de la energía en el sonido, ¿no? Otra cosa, otro hilo conductor en el libro, aparece en el cuento Theremin, es la reclusión, la idea de los personajes encerrados, ¿no? Que inmediatamente nos lleva, como dijo Graciela, al gótico, por más que no estás trabajando ni con la época del gótico, es apropiarse un poco de algunas cosas de ese género y llevártelas a tu mundo. Eso me parece como sumamente creativo de este libro. Realmente yo no conozco muchos libros que trabajen de esta manera el terror o lo sobrenatural asociado al rock, ¿no? Es decir, asociado de distintas maneras, tipo este músico obsesionado que se va además a un castillo del cual se dice
que era tan desolado que parecía algo que parte del paisaje, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho porque, al igual que en otro cuento que se llama Ernesto, donde hay unos jóvenes adolescentes recluidos en una especie de mansión que parece medio en ruinas, hay como un trabajo con algo entre nostálgico y estéril. No es el castillo de Drácula, ¿no? Drácula, si pensamos en el gótico, hay una frase que me gusta de María Negroni sobre el gótico que dice que es una emoción del espacio, ¿no? El gótico está asociado a esos espacios, al castillo, a la mansión, y eso está en tu libro, pero a diferencia del gótico, donde el vampiro siempre es un ser que añora la vida, ¿no? Casi como un niño huérfano, ¿no? Es un melancólico. Es un melancólico, ¿no? En cambio, estos personajes, yo no sé si son melancólicos, o sea, ¿cómo los ves vos? Los adolescentes estos son crepusculares antes de tiempo. O sea, no tienen algo que añorar. Entonces, añoran un futuro que no va a ser, ¿no? Eso me pareció interesante. ¿Cómo lo pensaste vos en relación a la emoción de estos espacios, la mansión, el castillo? Una vez, digamos, la base de estos cuentos sí efectivamente tiene que ver con el gótico, pero mucho tiene que ver con esas lecturas que yo tenía en mis 15, 16, 17, que eran lecturas de las revistas de músicos de rock. La revista Pelo, la revista Metal, esas revistas. Las conozco. Sí. Y digamos, no era una literatura demasiado fiable, pero justamente porque no era fiable, por lo menos para mí me resultaba sumamente nutritiva. Y aparecía esta idea de los músicos, o de reportajes a músicos que probablemente fueran, inclusive, en muchos casos, yo los leí en castellano, eran transcripciones de traducciones de la revista Rolling Stone, que en ese momento no estaba acá en Argentina. Y entonces había como una cierta, que también me gusta esta idea de, ¿realmente en esos reportajes esos músicos decían eso? ¿O se lo inventaba el editor? ¿O era un error de la traducción? Y había como este lugar como gris y ambiguo, que me parece que es algo que me interesa en lo que escribo, que tiene que ver con la relación entre alguien que cuenta una historia, se la cuenta a otro, y cuando se la cuenta a otro, ya le está contando otra historia. Aunque le quiera contar la misma historia, la historia siempre va cambiando, porque van cambiando los narradores. Una de las cosas que decía Graciela en relación a la estructura de ciertos cuentos, que es verdad que es bastante, digamos, que aparece todo el tiempo, este elemento es alguien que cuenta una historia que contó otra persona. Y que probablemente en ese relato aparece el relato de otro también. Sí, eso te lo iba a decir después. Me parece que es una estructura que rompe con cierta idea del cuento breve, ¿no? Sí, como que se supone que el cuento breve cuenta una acción dramática, completa, y acá nunca sabes cuándo empieza el cuento, cuándo empieza la historia, que es la historia, ¿no? Y en realidad no es que hay una sola historia, sino son todas estas versiones, ¿no? De la versión de la versión. Eso es muy interesante poderlo lograr en la forma breve, no en una novela, ¿no? Sí. ¿Cómo lo pensaste vos la estructura? ¿Fue saliendo? ¿Es tu forma de narrar como en loop? ¿Te sale esa es tu cabeza? ¿O lo planeaste? No, ahí también me parece que siempre hay como una cosa que uno va descubriendo a medida que va escribiendo, que uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede. Uno realmente va escribiendo lo que puede en el sentido de que hay una cantidad de elementos que están puestos ahí en juego que uno cree dominar, y sobre todo cuando, al menos me pasaba a mí, cuando yo empezaba a escribir, decía, bueno, yo voy a escribir sobre esto. Y realmente no se trata de generar un plan sobre un tema y la escritura como una especie de puente que, en realidad la escritura te va dictando realmente sobre qué cosas podés escribir. Y lo que yo puedo escribir, me doy cuenta, tiene que ver con, y me doy cuenta y lo aprovecho en todo caso, ese es mi recurso, es que me pasa que cuando empiezo a contar algo, aparece otro personaje que quiere contar otra cosa más además de lo que estoy contando. Entonces, y lo dejás, claro, lo metes ahí que hables. Se genera una suerte de laberinto que entiendo que puede llegar a resultar inclusive
no sé si la palabra es, bueno, laberíntico justamente en términos de narración, y en términos de eso que vos decís de relato es muy apropiado. Esto lo hablábamos con Graciela en algún momento. ¿Son cuentos? Sí, son cuentos en principio, pero es cierto que los cuentos tienen, como si te dijera, las alforjas llenas de novelas. O sea, ahí los personajes empiezan a sacar cosas y entonces dicen y aparecen otras voces, y efectivamente desde el punto de vista de lo que clásicamente se considera un cuento, una unidad de tiempo y espacio y personajes, no lo son. Y bueno, por eso les decía al principio que Teremin es un ser bastante extraño, porque efectivamente lo es. Bueno, pero por ejemplo Piglia dice que Borges lo que más hacía en los cuentos era meter dentro del cuento a ese oyente del viejo cuento oral, te voy a contar una historia, ¿no? Eso me parece que vos lo hacés también, porque siempre aparece ese interlocutor. A veces es claro quién es un personaje, a veces no. Por ejemplo en Espegal no sabemos muy bien a quién le habla a veces ese personaje. Entonces es como si recuperaras un poco también esa deriva de la oralidad, ¿no? De, bueno, te voy a contar un cuento y la persona se va hay digresiones, ¿no? Aparece, se acuerda de la versión de otro sobre eso mismo. Eso me parece como un hallazgo también de ruptura con esa forma más tradicional del cuento directo, que Borges llamaba eso cuentos directos, el cuento de la acción directa. Claro. Bueno, justamente mencionás a Borges y no tengo nada que ver con Borges, pero lo que sí me pasa es que cuando leí a Borges, cuando leo a Borges, lo que siempre me ha fascinado de Borges, más que su pirotecnia, digamos, en términos de trama o de organización de historia, o de las cosas que cuenta, digamos, me fascina siempre su capacidad para generar voces narrativas, narradores que suenan en términos de orales, claro, con una oralidad extraña, que es una oralidad compartida por la escritura. Sí, obvio. Eso es como una oralidad escrita. Bueno, eso sí es algo que efectivamente me parece que los cuentos de Teremin, si remiten por un lado a alguna especie de cuestión relacionada con el gótico, hago la aclaración, el gótico por las dudas, porque estamos hablando del gótico como si todo el mundo supiera qué es el gótico, y para muchos el gótico como el Teremin, y está bien que así sea. El gótico es un tipo de género que aparece, a la gente le gusta asustarse, ¿no? Funciona en ese sentido. Decía, el gótico sí tiene algo que ver con Teremin. Yo quiero que ustedes se asusten, no sé si se van a asustar de las mismas cosas que me asusto yo, pero me gustaría que se asustaran, ¿sí? Porque asustarse también está bueno. Si no... Es saludable. Pero, y además, lo otro que también aparece en Teremin tiene que ver con los relatos folclóricos, con los relatos, a eso iba. A los relatos de tradición oral. Sí, aparece lo de la tradición oral y lo folclórico, y después aparece una serie, muchos rituales y muchas historias que podrían ser historias folclóricas que uno nunca sabe. Yo no me puse a googlear, yo me entregué a tu libro, pero nunca sabes si te las inventaste o estás hablando de verdad de algo. Yo tampoco. Cosas como la lupicarnia, ¿eso existe? Sí, existe. ¿Sabes contar lo que es? La lupicarnia es una ceremonia que viene de la época de los romanos y que justamente en el cuento que yo relato transcurre en Marruecos, y que justamente tiene que ver con estos yayaucas que mencionaba antes, y que es una tradición que tiene que ver con el solsticio, el cambio de estación, y con los ritos básicamente asociados a las cosechas. Y tiene como figura, como monstruo, digamos, de las ceremonias, en las ceremonias justamente para exorcizar las cosas que uno quiere, el miedo justamente, para sacar lo que está adentro, aparece siempre, en muchos casos, a veces más explícitamente, a veces más simbolizado, el monstruo. Y en este caso el monstruo es un lobo. Es un lobo, un hombre que se viste con en el caso de la ceremonia de los yayaucas, se viste con una piel que simula, digamos, el lobo. Y en el relato, en la trama, estos músicos que van a asistir a ese ritual ven algo ahí que va más allá del... o ven lo que realmente eso representa. Claro, no a alguien disfrazado, sino lo que realmente hay. Y, por ejemplo, otra cosa, el rey del bosque, este ser que nadie vio pero que parece que podría ser medio ciervo, y al que se le llevan huesos o aparecen osamentas ahí, eso
¿Te lo inventaste? Quiero saber. No, eso ¿de dónde salió? Eso apareció también por una vez veía muchos videitos de YouTube y cosas que vemos todo el mundo, sí, pero cosas extrañas en relación a, en este caso particular, eran un grupo de chicos que habían ido, justamente un poco la misma idea del Theremin, habían ido a grabar con un ídolo que tenían, un músico que vivía perdido en un paraje en el norte de Noruega, ponele. Y este hombre los invita y les cuenta en el lugar donde hacen el reportaje una historia que tiene que ver con una cabaña donde vive un ancestro de él, y habla de que este ancestro le contaba una historia sobre el rey del bosque. A mí me pareció un flash, que era un músico, en realidad el músico es un músico de un grupo de black metal, que les contaba eso a estos chicos, y estos chicos escuchaban esta historia, y en la escena que montaban en el video, realmente eran pibes cautivados por un relato. Que lo mismo diría de escuchar música, a veces, como quedarse como, qué bueno que me están contando. Sí. Claro. Buenísimo. Voy a hacer una pregunta más sobre un tema que parece que no tuviera nada que ver, pero tiene que ver. ¿Qué es la familia? La familia, la familia parece ausente acá, en el sentido de que no hay familia, mamá, papá, hijo, de la típica familia patriarcal, sino que todo está como también en la nebulosa. Los personajes, si tienen padres, está todo mal con los padres, y lo que aparece muy fuerte son esas familias que tienen que ver con el rock y con esa época del rock de la psicodelia, donde se pensó en la comuna hippie, donde se pensó que había otra posibilidad de un grupo humano y de conexión. Aparece justamente en relación al clan Mason esto, ¿no? Hay una frase, una parte, si lo encuentro lo voy a citar. Dice algo así como, el personaje dice, estaba frente a una familia, pensándolo bien, eso también era algo que teníamos en común con Pandora, y quizás con muchos de los que estábamos allí, la necesidad de tener una familia. No importaba cuán extraviada, marginal o excesiva fuera, para todos nosotros era importante establecer esos lazos, nuestro lugar. Todo el mundo tiene que estar en algún lugar, y algún lado es a donde va la gente que no está en ningún lugar. Una frase extraída del corazón mismo de la oscuridad, de las propias fronteras de la humanidad, allí donde el caparazón gigante de las tortugas no resiste más y caemos al abismo sin fin. Este no lugar, que para mí es un hilo conductor de varios cuentos, en el sentido del espacio en el que pasan, también tiene que ver con esa familia que no está y que se busca en algún lado. No sé cómo lo pensaste vos, tal vez lo pensaste por ausencia o algo consciente. No, yo diría que, viste que de hecho lo hemos hablado varias veces. Si yo estoy pretendiendo que no sé nada de tu vida. Recién estoy con este libro y te conozco de hace años y leí la parte de manuscritos de este libro. Claro. Creo que a muchos la familia es un tema que nos compete, bueno, que nos toma, bueno, nada. Hay una familia que es la familia de la sangre, una familia, bueno, es la familia del nacimiento, digamos, ¿no? Y después está esta otra familia que se va construyendo a lo largo de la vida, a veces, en general, inclusive con la propia familia también sucede eso, ¿no? La familia, cuando uno llega a un estado de, bueno, esto es lo que elijo, no solamente lo que me es dado. Hay una cuestión con el hecho de escribir y con el hecho de crear en relación a armar familia, para mí por lo menos, en mi forma de Sí, para mí eso que leí es uno de los momentos más luminosos del libro. Sí, claro. Vos querés asustar, pero para mí es como un rayito que entra por ahí. No, claro. ¿No? En el medio de ese mundo macabro, de repente, esa comunidad de gente rara, sí. Hay como, se establece lazos, se establecen vínculos que el personaje no tiene con otros. Es que yo creo que es eso, las bandas de rock, las comunas, los vínculos alternativos son formas de entramado que crean familias. Y para mí escribir es crear familias y reconocer una familia que uno elige y bueno, que también la ha elegido a uno, digamos, ¿no? Cuando voy escribiendo estos cuentos,
cuando los voy agrupando, los cuentos los fui escribiendo en realidad en diferentes momentos. Algunos tienen más de 10, 12 años y algunos son un poco más recientes, pero todos estaban cruzados un poco por esta misma idea del gótico o de la música rock. Pero eso que es temático, para mí no es solo temático, sino tiene que ver con algo vital que me recorre a lo largo de toda mi vida. Yo escuché música desde que tengo 15, 16 años y descubrir a Led Zeppelin fue como, ¡wow! Hay otro mundo. Y ser parte, ¿no? Ser parte de ese mundo. Y poder compartirlo con otros que escuchaban lo mismo que yo. Lo mismo que me sucedió cuando después empecé a compartir eso mismo en términos de lectura. Había otras personas que leían las mismas cosas que leía yo y les interesaban, les importaban. Eso es construir familia. Hermoso. Y yendo a ya que mencionaste a Led Zeppelin y a la música rock, hay un momento en que este personaje, el personaje legendario Jimmy Lee, el de Theremin, dice: la destreza no es suficiente, ¿no? La destreza, eso me hizo pensar en el virtuosismo, en el rock, sí, el gran guitarrista, ¿no? Sí, claro, etcétera, y en todos los artes, en lo que estás pensando vos, la literatura, en la forma que acabas de explicar de cómo escribís, esto de escribir lo que se puede. Voy a leer un fragmento después porque es uno de los fragmentos más lindos del libro también, donde él te dice esto. Le quería preguntar primero si esto de la destreza lo pensaste, ¿cómo pensás la relación entre esto del rock, del antiguo rock, del virtuosismo, que ya parece ser algo del pasado, y qué relación le ves a eso con la literatura? Sí, la destreza en el sentido de la técnica es algo que por ahí aplicado, digamos, en términos de la música, el rock terminó siendo una caricatura justamente un poco por eso, porque era una... bueno, el caso mismo de Led Zeppelin, que para mí es icónico, funciona como al mismo tiempo el momento donde el rock despliega todo su potencial y al mismo tiempo se convierte ya en un ocaso, digamos, porque justamente empieza a aparecer esta cuestión del músico que hace solo de guitarra de 15 minutos que no le interesa a nadie. La relación con la destreza es importante, pero lo que sucede es que si no hay vitalidad y si no hay algo detrás de esa destreza, no sirve para nada. Y por eso este personaje tiene esa crisis, voy a leer uno de mis fragmentos favoritos, que es donde este personaje descubre que la destreza no es suficiente. Se va de viaje a España y dice: las naranjas, los naranjos, cuando estuve en el sur de España de vacaciones hace algunos años. Recuerdo un hermoso río y en cada orilla una fila de naranjos resplandecientes, bajo ese cielo perfectamente azul. Estaba sentado allí contemplando todo eso. La vida me parecía tan sencilla. Nada de filosofía, nada de drogas, nada de conocimiento ni aprendizaje. Simplemente esa evidente sensación de continuidad que me juntaba con ese mundo de naranjas. ¿Cuándo me había sentido así? Fue cuando tomé una guitarra por primera vez, ¿no? Y vuelve a hablar de la naranjidad, después estoy salteando para que no sea tan largo, ¿no? ¿Será esto parecido al anhelo de esa redondeada naranjidad que rememoro incansablemente? Pulsar la cuerda de una guitarra abandonada que un hombre había traído como recuerdo o advertencia o señal de un tiempo vivido o irrepetible, ¿no? La destreza sin eso no es nada. Y volver a encontrarse así con la naranja me pareció como una imagen tan... Podríamos decir que sin mundo no hay destreza posible. Digamos, lo que hay detrás de la destreza o de la técnica es... bueno, eso, un relato, una historia. Hay un cuento de Lugones, de un libro que se llama Las Fuerzas Extrañas, que se llama Isur. Sí. ¿Conoces? Y en ese cuento, al final del cuento, es la historia de un hombre que le cuenta a otro que su sombra se mueve independientemente que él. Y no solo que su sombra se mueve independientemente, sino que, o sea, que su sombra es autónoma, sino que además es su sombra, si él la mira con atención, le dice al otro, va a descubrir que esa sombra tiene la silueta, es la silueta de un mono. Y para descubrir eso, el personaje, el narrador de la historia, lo que hace es, porque al principio eso no es evidente, agarra un papel y dibuja la silueta. Y cuando mira la silueta sin el papel, la silueta no parece un mono. Ahora, cuando la ve en el papel, la silueta es un mono.
Esa es la escritura. Claro. Es como lo que decía Nabokov de la ficción, ¿no? Entre el lobo real y el lobo de mentira de Pedro el Lobo, el pibito que decía viene el lobo y no viene, en el medio está la ficción, es ese lobo centellante que no es ni cierto ni falso, ¿no? Y eso me parece que muchos están en tus cuentos, ese mantenerse en esa línea delgada entre lo real y lo que no es real, pero podría ser, ¿no? En ese sentido es una celebración de contar historias este libro. También aparecen las mil y una noches, ¿o no? Y es un librazo también. Aparecen referencias inesperadas. Un cuento que se llama Sinbad, en el que Lennon recibe una carta del futuro que decide ignorar. Hay que atreverse a hacer eso en un cuento, ¿eh? Pero yo celebro los atrevimientos. ¿Cómo salió esa idea? Porque Lennon parece que viniera de otro lado de la música. Veníamos hablando del black metal, de Led Zeppelin, del rock más sinfónico, y de repente John Lennon. ¿Qué pasó ahí? Una vez estaba viendo otro videito de YouTube y a Lennon le querían vender una pileta prefabricada, estaba con Yoko. Sí, le querían vender una pelopincho, de la época, digamos, ¿no? Y entonces Lennon lo mira al tipo en un momento y le dice... ¿Estaban filmando? Sí, lo estaban filmando, lo filmaron eso. Y Lennon le dice en un momento, pero mirá que... O sea, y le pasa el precio, y era un precio exorbitante. Y Lennon lo mira y me dice, mirá que yo soy John Lennon, pero como queriendo decir, no me vas a pasar así nomás. Claro, no soy tonto. No estoy en un mundo así absolutamente... Claro. Y que no sé cuánto vale una pileta. Exactamente. Entonces me pareció interesante como el personaje pensarlo desde un tipo que está en su casa esperando, su mujer se fue, su hijo se fue con su hijo, que la mujer es Yoko, pero que está haciendo eso, que está tratando de vivir su vida cotidiana. Y en el medio aparece sí, como esta historia que tiene que ver con no lo había pensado estrictamente, pero claro, con 2000 y una noches exactamente por el personaje de Sinbad. Claro. Que de hecho, esa frase es una frase que sale de un reportaje que alguien me dio, porque yo venía hablando de esto, de que había visto un video de John Lennon que le querían vender una pileta, y me dicen, bueno, mira, acá hay un reportaje que le hacen a John Lennon, y empecé a leer reportajes de él y cosas, no pensando en el cuento, todavía el cuento estaba medio a hacer. Y justo aparece una frase que es justamente la frase que, no me acuerdo exactamente cómo está expresada en el relato, uno escribe también para olvidarse de las cosas que escribe, pero que dice algo así como yo soy Sinbad, y cita, digamos, como si Lennon fuera, como si fuera el personaje de Sinbad, el marino. Me pasó en el cuento, en este cuento y en los otros, como armar con pedacitos de cosas que he ido encontrando en otros lados, digamos, juntándolas. Casi te diría que ahora que lo pienso, un poco los cuentos estos, no sé otros, pero estos, son como un poco como un collage, como una cosa de mezclar cosas y decir, bueno, esto acá, esto allá, a ver cómo junto esto con esto otro, que parece, lo digo así, parece muy fácil, pero no es tan fácil. Pero también al mismo tiempo el resto, como esta cosa de, bueno, no, porque escribir. No, es como ir juntando cosas en el cuenco a ver cómo más o menos se van agrupando. Bueno, otra cosa que aparece en casi todos los cuentos hay gatos. Me encantan los gatos. Sí. ¿Querés? Acá debe haber fan de los gatos, así que te damos la... Sí, hay mucho gato. Los gatos es un animal eminentemente literario. Sí. Los que amamos los perros y no, los ya sé. Mirá. Ya sé, pero ¿Qué pasa con Flush de Virginia Woolf? No. ¿Qué pasa con los perros fantasmas de Eddie Gordon? Tenés razón. ¿Qué pasa? Pero, vamos, Arias, apoya acá a los gatos, los perros. Está dividido en la sala. Hace poquito leí una novelita de Mujica Lainez que se llama Cecil, que es la historia de su galgo, contado con la voz del galgo. No, es verdad, los perros también son muy buenos, pero... queremos ese premio Consuelo. Pero los... ¿Cómo? Algo de pueblos. Puede ser. Sí. Pero los gatos son muy literarios en este sentido. Para mí ayudan a escribir.
Ah, mira. Yo, porque no te distraen como el perro que te trae el juguete. el gato se te pone al lado. Yo tengo la imagen, a mi mujer Flora no me va a dejar mentir, porque se lo he contado muchas veces y lo ha visto, de Benito, gato que ya falleció, pero que en su momento cuando estaba escribiendo esos cuentos, algunos de estos cuentos estaba dando vueltas, y él se ponía arriba de la CPU de la máquina y se quedaba ahí. Entonces yo escribía y había dejado de fumar en esa época y entonces me agarraba una ansiedad, digamos, cuando tenía esos momentos, viste, que uno se detiene, que lo que está escribiendo como muy viene a 100 y de golpe no sabes cómo continuar, y lo agarraba y lo acariciaba a Benito. Y Benito se dejaba acariciar, además era un gato muy cariñoso, y tenía esta cuestión de la presencia de algo que está vivo y que está consciente y que está ahí y que está, y al mismo tiempo que tiene, bueno, esa independencia que tienen todos los gatos, que no precisan de uno de la misma forma que precisa un perro, por ejemplo. Sí, y en los cuentos aparecen como si abrieran portales, están ahí, los gatos siempre significan... Sí, los gatos en realidad, en el cuento, yo la imagen que tengo más fuerte es en el final de Termin, que cuando entra al castillo están llenos de gatos. No, pero en Ernesto también hay un gato. Es verdad, hay un gato. Que parece que se llama Percival. ¿No? Hay varios, hay más gatos de los que vos contaste, ¿no? Sí, sí. Yo los conté. Sí. ¿El Babarú existe también o también no, eso es un videíto que viste en YouTube? Yo quiero saber, no. ese te lo inventaste. ¿Quién es el Babarú? Por favor de revelármelo. Yo puse entre paréntesis terror. Sí. Es que esa es la idea. Es que dé miedo. Ya me dio miedo el nombre. Claro, bueno, sí, es eso. Se me ocurrió un nombre que yo lo asociaba con algo que si alguien me dice Babadook, claro. Digo, claro, algo pasó, o sea, no sé qué viene. Ahí viene, exactamente. Sí. Es como el hombre de la bolsa, pero en versión... La versión para adultos. Más oriental, sí. Sí. Hice listades de referencias. Por ejemplo, el curso del oscuro. ¿Cómo eso no fue un título? ¿Cómo lo tiro para el próximo libro? ¿No? El curso del oscuro o el curso de algo que en un momento dice un personaje. Está lleno de hallazgos así de expresivos, ¿no? Ajá. Te lo tiro ahí para que vaya para el próximo libro. Pero bueno, Lugones aparece, sí. Aparecen las flores del mal, sí. Aparecen mucho los beatniks, sí. Aparece Stevenson, la isla del tesoro. ¿Qué pasó ahí? El tipo está buscando el Babadook, está buscando lo oscuro y de repente Stevenson. Una de las escenas fundantes de la literatura que me da miedo, que me gusta que me dé miedo, quiero decir, no que me da miedo porque no quiero leer, no, eso es otra cosa, es otro tipo de miedo. En el comienzo de la isla del tesoro está el capítulo donde aparece ahora no me acuerdo el nombre del personaje, pero es el pirata ciego que se acerca a la posada. El personaje está esperando, digamos, la historia del tesoro es la historia que comienza con un niño que en una posada que regentean su padre, creo que está mal de salud, no me acuerdo ahora, recibe, digamos, a un pirata que viene con borracho, y que este pirata está esperando que lo vengan a buscar otros. Bueno, el que lo viene a buscar es un pirata que es ciego. Y en la novela se cuenta la historia desde el punto de vista del personaje, y él escucha con el toc toc del bastón que golpea la piedra, y que se supone que cuando este hombre llegue ahí, que efectivamente es lo que sucede, bueno, se va a acabar todo. Entonces, digamos, el trasladar, que eso aparece en el comienzo del Termin, esa escena tiene que ver con que, inclusive en literatura que no necesariamente sea literatura de terror, yo lograba asustarme. Está muy bien. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Viene un próximo libro? No, ahora no estoy escribiendo. Me ha llevado mucho
tiempo, no esto, porque tengo otras cosas escritas y sí, eventualmente me gustaría editar, hay una novela y hay cosas dando vueltas que me gustaría, ahí después, charlaremos, pero también es cierto que este momento de la edición de este libro, como primer libro y como primer libro de cuentos, y de estos cuentos y con todo lo que conlleva de tiempo, bueno, también una de las cuestiones que alguna vez alguien me dijo, que es, bueno, che, empezá a editar lo que estás escribiendo porque es la forma de darle posibilidad que aparezcan otras historias. Hasta el momento, digamos, y eventualmente yo lo seguía haciendo, seguía escribiendo, pero hay un momento que como que se te tapona, digamos, el placar, ¿no? Hay demasiados manuscritos. Demasiados juguetes. Demasiados juguetes, exactamente. Si yo te entiendo, uno a veces saca los textos que son y los juega, sigue jugando con los textos, ¿no? Sí. Hasta que no los larga. Sí, y aparte esta cuestión de corregir, llega un momento que termina, digamos, perdiéndose la intención de lo que uno quería hacer y ya uno no se da cuenta exactamente de dónde estaba parado en relación a esa historia. Bueno, creo que tiene que ver con lo de la destreza y la técnica, ¿no? Sí. Un poco, creo que la ficción tiene que tener un equilibrio entre esa espontaneidad y el control que implica la corrección, pero no pasarse ninguna de las dos cosas. Igual es difícil, ¿no? Sí, como toda la vida uno hace algo y tiene que saber para qué lo hace. Y cuando sabes para qué lo estás haciendo, bueno, todo se clarifica, pero bueno, sí, a veces... ¿Vos sabés para qué lo haces? Sí. Revelalo, por favor, yo no sé, ¿para qué hago nada? No, yo sí sé. Bueno, en principio te podría decir que claramente lo hago para estar con hoy ella, acá y con vos. Y crear familia. Obvio. Yo debo haberte dicho publicado una vez, ¿o no? Debo haber sido de esas que te pero dijo, loco, esto claro. Ya está, sacalo. Sí, más de una vez. Bueno, celebro que este libro esté en la calle, los invito a comprarlos, que están acá los ejemplares, acá en la mesa 1. Muchas gracias a todos, muchas gracias Bettina, Mariano. Los invito a acercarse a la primera mesita acá cerca del escenario para celebrar el libro de Mariano, para tenerlo, él lo va a firmar. Les va a dejar un autógrafo. No tiene otro remedio, así que bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.